le presente a su hijo y le diga quién es Jesucristo. A veces me pregunto si de manera intencional o por error enmascaramos un poco la belleza de Dios, minimizando algunos de sus atributos que no nos parecen tan bonitos. Si escuchamos muchas predicaciones nos hablarán de la abundancia del amor de Dios. Si vamos a una biblioteca cristiana vamos a encontrar muchos libros que hablan acerca del amor de Dios. Pero Dios no es solo amor. Cierto, es una característica preponderante en su carácter. Pero no es solo amor. Dios también es fuego consumidor. Así lo dice el libro de Hebreos. Nuestro Dios es fuego consumidor. Y por otro lado, siempre decimos que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecado. No estoy tan seguro de que esas palabras sean bien entendidas. Porque la Biblia habla de que Dios aborrece al pecador. Un salmista dijo, no hay lugar en tu presencia para los altivos, pues tú aborreces a los malhechores. No aborrece lo mal hecho, aborrece a los malhechores. En el Evangelio de Juan, que es el Evangelio de las Buenas Nuevas, ahí en el capítulo 3, ¿dónde está qué versículo? 3:16, ¿cierto? El versículo del mensaje de Buenas Nuevas del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice también en ese mismo capítulo, el que en Él cree, o el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, fíjense, el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué dice? No verá la vida, sino que, ¡wow! La ira de Dios está sobre él. Bueno, que Dios no es amor, ¿sí? Es amor. Pero si tú rehusas revisar tu conciencia y tu corazón para hallar si Dios te está hablando, mostrándote y diciéndote quién es Jesucristo, y tú rehusas creer en este Cristo, la Biblia dice también que la ira de Dios está sobre ti. Es decir, como dispuesta a ser derramada. Me temo que a veces optamos por venir a la iglesia e imaginarnos a Dios de acuerdo a nuestros propios deseos. Como un padre que nos ayuda, como un amigo confidente, como nuestro acompañante en el camino de la vida, que nunca nos va a defraudar, como alguien hecho para nosotros. Y Dios es todas esas cosas, pero es muchísimo más. Génesis 8:21 dice que toda la inclinación del corazón del hombre es malo desde la niñez. Todo intento del corazón del hombre es malo desde la niñez. Tomamos la ley y los mandamientos de Dios y nos rebelamos contra todo lo que se llame mandamiento de Dios. Fíjense que toda la creación le obedece al Señor. Él hace el mar que se aquiete, las olas que se calmen, el viento que no ruja más. Pero cuando Dios le da un mandamiento al hombre, fíjense la naturaleza nuestra. Tú y yo tenemos la audacia de mirar de frente a Dios y decirle no. No te obedezco. No. La Biblia declara que el ser humano sin Cristo está muerto,
tiene un entendimiento entenebrecido, un corazón malo, está ciego, está esclavo, es un esclavo de la desobediencia a Dios. La Biblia dice que eres un enemigo de Dios si no tienes a Cristo. Y el hombre trata o tiende a creer que todo se soluciona cambiando algunas de las costumbres, algunas formas de ser, algunas prácticas, cuando en realidad el problema está en el corazón del hombre, no en los actos del hombre, sino en el corazón del hombre. Los actos del hombre son solamente la consecuencia de lo que está en el corazón. ¿Recuerdan que el Señor lo explicó, cierto? Y el hombre tiende a creer que se soluciona cambiando los hechos, los actos, las consecuencias, cuando el problema realmente está en el corazón. El problema está en el hombre. El problema está en la rebeldía del hombre. En esencia, el corazón del hombre es un corazón rebelde. Así que cuando alguien hace, o cuando tú haces algo que crees que está bien hecho, lo haces con un corazón así rebelde. Por eso no sirve. Porque el problema no está en los hechos, está en el corazón. Por eso es necesario Cristo. Porque solo mirando su muerte en la cruz, viendo qué rol jugó Cristo en la cruz del Calvario por ti, que en esa cruz del Calvario Jesucristo fue juzgado en tu lugar. Que en esa cruz, cuando Jesucristo estaba crucificado, no estaba muriendo por los clavos, ni por las heridas, ni por la lanza, ni por las espinas. No estaba muriendo porque los soldados romanos fueron perversos con él, aunque lo fueron. Ni estaba muriendo por culpa de los judíos que lo traicionaron, aunque fue así, pero no estaba muriendo por eso. En la cruz del Calvario Jesucristo estaba muriendo, derramando su vida hasta la muerte. Porque desde el cielo, Dios Padre vio toda la culpabilidad de un corazón rebelde que es el tuyo, la vio en Jesucristo. E hizo caer sobre él todo el castigo de nuestra paz. Lo leímos en la mañana, en Isaías 53, que dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, que por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso es que Cristo está ungido con el Espíritu Santo en este pasaje, cuando se levantó a leer, cuando dijo que esta escritura está cumplida delante de ustedes. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de Dios estaba sobre Cristo, porque Él tenía que ir a la cruz. Por eso vino a la cruz. Porque sin la cruz es imposible que ningún ser humano sea salvo. Por esa horrible condición de rebeldía permanente contra Dios. Debía ser juzgada esa rebeldía. Y fue juzgada en la cruz. Dios lo ungió para dar buenas nuevas. Buenas nuevas dice, ¿cómo dice el texto? Dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué más dice? A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, en fin, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál de todos estos eres tú? Cuando lo leíste al inicio de la reunión, o ahora que lo repetimos, ¿cuál de todos estos eres tú? Lo repito. ¿Un pobre? Bueno, sí, yo no soy millonario, pero pobre, digamos que no soy. ¿Se está refiriendo a las riquezas materiales? ¿Qué pobreza se está refiriendo? Hay algo que si un ser humano lo tiene en su espíritu, es multimillonario. Y si no lo tiene,
es el más grande de los pobres. Es como, o no, ¿lo tienes o no lo tienes? Y ese algo es Cristo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, en tu ser, en tu espíritu, en tu alma, si tú has creído en Cristo como tu Salvador personal, y cuando digo eso, no estoy simplemente preguntándote si tú algún día has hecho una oración para ser salvo. Estoy diciéndote que si tú algún día has creído en Jesucristo, considerando lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que si lo que hizo en la cruz fue por ti, lo aceptaste, lo que Jesucristo hizo en la cruz fue ser juzgado en tu lugar, ser tu sustituto, tu reemplazante, aquel que murió en tu lugar, aquel que se llevó la ira de Dios que tú te mereces, se la llevó Él en la cruz porque te ama profundamente. Si tú creíste, consideraste en algún momento de tu vida ese Cristo muriente en la cruz, si tú aceptaste a ese Jesucristo, si no tienes a ese Cristo, entonces eres este pobre. Pobre, 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 sin nada que ofrecer a Dios. Pobre, lo único que te resta es como un mendigo, estirar tu mano, como estira la mano un mendigo para recibir de Dios la salvación. Quebrantado de corazón. Sí, realmente estoy quebrantado. He tenido tantos problemas. Este año ha sido catastrófica mi vida. He tenido problemas en mi matrimonio, problemas con un hijo, he tenido problemas en mi trabajo económico. Estoy quebrantado del corazón. ¿Es el quebrantamiento que está hablando aquí? ¿Qué quebrantamiento está hablando? Aquel quebrantamiento del alma, del corazón, que viene en una persona cuando comprende que está desvalido delante de Dios, que no tiene nada que hacer para agradar a Dios porque nada puede hacer. Cuando se da cuenta que ha ofendido a Dios permanentemente y que lo que tú creías que agradaba a Dios en realidad no le agrada. Es más, no hay nada que puedas hacer con tus manos, ni con tu mente, ni con tu corazón que a Dios le agrade. Necesitas, como el Señor le dijo a Nicodemo, nacer de nuevo. Nicodemo fue donde el Señor le dijo: Señor, ¿qué de mí sirve para entrar al cielo? Muy orgulloso iba a preguntarle al Señor eso. Y el Señor lo miró y le dijo: no sirve nada. No sirve nada lo que traes, nada. Mira, es más, aquí hay que hacerte de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Quedó medio atorado Nicodemo por lo que le dijo. ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Puede entrar una persona nuevamente en el vientre de su madre y nacer? No es ese nacimiento, le dice. Es el nacimiento del Espíritu. ¿Por qué del Espíritu? Jesús estaba sobre el Espíritu Santo, ¿recuerdan? ¿Por qué del Espíritu? Porque es el Espíritu Santo, amigo, que cuando se está leyendo las Escrituras, toma esa Escritura y procura enseñarle a tu conciencia quién es Jesucristo. En momentos como este, procura enseñarle a tu corazón quién es Jesucristo y qué es lo que Jesucristo hizo en la cruz y cuán necesitado estás tú de salvación a través de ese Cristo que te está revelando. Quebrantado de corazón. Una persona está quebrantada de corazón cuando se da cuenta de que no puede seguir caminando así. Está quebrado, como un frasco, está quebrado. No puede seguir caminando, necesita una intervención urgente.
Esclavo. Dice, a pregonar libertad a los cautivos. Cautivo es un esclavo. Libertad. ¿Eres tú un esclavo? Cuando una persona se da cuenta de que su obediencia nunca jamás es perfecta, cuando se da cuenta que en realidad hay ahí en el corazón una inclinación permanente a examinar con sumo detalle cualquier cosa que diga Dios manda. Vamos a revisarla con mucho detalle, eso que está diciendo. Dios manda. Porque hay en el corazón una habilidad súper clara de rebelarse contra todo lo que sea, contenga estas dos palabritas. Dios manda. Y de alguna manera vas a procurar no hacer caso a eso de que Dios manda, con alguna muy buena razón, que tu propio corazón te la entregará. Eso es esclavitud. Vista a los ciegos. ¿Eres acaso un ciego? Cuando una persona no ha podido ver su gran necesidad de salvación, no ha podido ver su gran necesidad de perdón, no ha podido ver su gran necesidad de Cristo, es un ciego. Está ciego. Ceguera espiritual, ceguera del alma. Y Cristo vino para dar vista a esos ciegos. Poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, dice, lo dio al ministro y se sentó. ¿Y qué sucedió? Todos estaban así, los ojos fijos en él, como diciendo, no puede decir eso y sentarse y no decir nada. Los ojos fijos en él. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Que los ojos de tu alma queden fijos en Jesucristo. Que los ojos de tu ser queden cautivos en un Cristo crucificado en tu lugar, por ti.